Quiero empezar diciendo I want to start off by saying que por años that for years, la religión religion nos enseñó a ver a Dios has taught us to see God como un Dios malo, as a bad God, como un Dios que está esperando el momento as a God that's waiting for the moment que cometamos un error that we make a mistake para levantarse y castigarnos. to get up and discipline us. Yo crecí en la tradición, en la religión, I grew up in religion, in tradition. y de niño yo crecí con esa mentalidad, As a child, I grew up with that mindset que Dios era un ser gigantesco, that God was a big being. que estaba sentado en un trono He was sitting on a throne, y que, bueno, estaba listo para juzgarme de cualquier cosita que yo hiciera. and he was ready to judge me for any little thing I would do. Y estoy seguro que muchos de ustedes And I'm sure that many of you crecieron de la misma manera, grew up the same way. o tal vez otros, Or maybe others, a otros se les enseñó or others were taught que Dios era una fuerza lejana that God was a distant force y que en realidad no le importaba tanto lo que usted hiciera. and that he didn't care what you would do. Y bueno, esto fue lo que la tradición, la religión nos enseñó. This is what tradition and religion taught us. Pero yo quiero darle una noticia el día de hoy. But I want to give you some news today. Esta noticia va a cambiar su forma de pensar. This news will change the way we think. Quiero que entienda I esto want you to understand this y se lo grabe. and memorize it. Dios God no está enojado. is not mad. Dije, Dios no está enojado. I said God is not mad. Dios no está esperando que cometas un error para juzgarte. God is not waiting for us to make a mistake to judge Dios us. no es un juez que está listo para juzgarte. God is not a judge that's waiting to judge us. La Biblia dice una verdad muy poderosa. The Bible says a powerful truth. La Biblia dice The Bible says que Dios that God es nuestro Padre. is our Father. ¿Habrá alguien que pueda decir Dios es mi Is there Padre? someone that can say God is my Father? Vamos, ¿habrá alguien que pueda decir Dios es mi Can Padre? someone say God is my Father? Vamos, dígalo, dígalo, Dios Say es it. mi Padre. God is my Father. Entonces, hoy quiero probarle con la palabra, con las escrituras, I want to prove today with scriptures que el dueño del universo, that the owner of the universe, el Dios todopoderoso, the God Almighty, el alfa y la the omega, Alpha and the Omega, es nuestro papá. is our dad. My God, esta verdad va a liberar a muchos el día de hoy. This truth is going to set many people free today. Te va a liberar de esa mentalidad que te puso la religión. It's going to liberate you from that religious mindset. Y creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que vas a ser transformado por esa palabra. that you're going to be transformed through that word. Alguien dice amén. Can someone say amen? Okay, vamos a entrar en el tema. Let's enter into the topic. Sabe, estaba estudiando I was studying el Antiguo Testamento the Old Testament, y me llamó la atención and it captured my attention que en todo el Antiguo Testamento that throughout the Old Testament, nadie no one se atrevió a decir Dios es mi papá. was brave enough to say, God is my Father. Cuando vaya a su casa, investíguelo. When you go home, look it up. En todo el Antiguo Testamento Throughout the Old Testament, no hubo nadie there was no one que dijera Dios es mi papá. that would say, God is my Father. Escucha bien lo que estoy diciendo. Listen carefully what I'm saying. Porque ni Abraham, Because nor Abraham, ni Moisés, nor Moses, ni Elías, or Elijah, nadie no one en el Antiguo Testamento in the Old Testament jamás se atrevió never dared a decirle a Dios mi papá. to call God my Father. Estoy hablando de una manera personal. I'm speaking in a personal way. Ahora, ¿por qué yo me hacía esta pregunta? ¿Por qué? I ask myself this question, ¿Por why? qué en todo el Antiguo Testamento Why throughout the Old Testament, nadie se atrevió o nadie le dijo a Dios mi papá? no one dared to call God my Father? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en el Antiguo Testamento Because in the Old Testament, era o el pueblo, la the gente people tenía la revelación, si lo podemos decir así, had the revelation, if we can call it that way, que Dios era el padre de Israel. that God was the Father of Israel. Dios era el padre de la nación. God was the Father of the nation. Mas nadie nunca jamás But no one ever lo vio a Dios como su papá. saw God as their own O Father. sea, ellos creían que Dios era el papá de toda la They nación, believe God being the Father of the nation. porque hay varios versículos que lo There are confirman. many verses that confirm that. Pero nadie tuvo esa mentalidad de ver a Dios literalmente
literalmente como su papá. No one had that mindset to see God as their literal father. En sí, hermano, In fact, church, cuando usted estudia la Biblia, when you study the Bible, por ejemplo, en el exa- monte Sinaí, for example, in the Mount Sinai, cuando Dios desciende, when God comes down, la Biblia dice que descendió con fuego, the Bible says he came down with fire, con humo, with smoke, con relámpagos. with thunder. Y el pueblo de Israel But the people of Israel, estaban abajo. they were at the bottom. Pero lo tremendo But the tremendous thing es que ellos no se atrevieron is that they weren't daring a hablar con Dios. to speak to God. Dios bajó para hablar con el pueblo. God came down to speak to the people, Pero el pueblo habló con Moisés y le dijo, but the people spoke to Moses and nosotros said, no vamos a hablar con Dios. we're not going to speak with God. Tú ve y habla con él. You go speak to him. No vaya a ser que nosotros muramos. Let it not be that we die. Entonces, note que el pueblo So notice that the people tenía esa mentalidad, had that mindset que Dios era un Dios that God muy fuerte, muy rudo tal vez. was a strong God, Y no tenían todavía esa revelación and they didn't have that revelation yet, de que en realidad Dios era su padre. that God was truly their father. Miraban a Dios como un Dios temible, They saw God as a fearsome God, un Dios airado, as a God that was angry, mas no como un padre. but not like a father. En sí, hermano, In fact, church, yo digo I say que el pecado that the sin de la humanidad of humanity había puesto una distancia tan grande had created a great distance entre Dios y la humanidad between God and humanity, que en la humanidad entró un espíritu de orfandad. that in humanity entered a spirit of orphanhood. En sí, muchos de los hombres de Dios que operaron en el Antiguo In Testamento fact, many of the men that operated in the Old Testament, no se creían hijos de Dios. they didn't believe themselves as God's child. Operaron en un espíritu de They orfandad. operated in a spirit of orphanhood. Esto está bien interesante. This is interesting. Ahora, había un vacío en el corazón. There was an emptiness in the heart. Había una distancia. There was a distance. La gente no miraba a Dios como su papá. People didn't see God as their father. Pero pasa algo tremendo en la historia. But something tremendous happens. Porque pasan años, obviamente, Years go by, y de repente aparece uno and all of a sudden one person arrives que se llama Jesús de Nazaret. who's called Jesus of Nazareth. Dije, de repente apareció I said, uno all of a sudden one person que appears se llama Jesús de Nazaret. whose name is Jesus of Y Nazareth. lo interesante And the interesting thing is es que la Biblia afirma the Bible affirms que a los 12 años, that at the age of 12, estoy hablando de un niño, I'm speaking about a child. a los 12 años, At the age of 12, escuche esto, listen carefully, sus papás, his parents, y así podemos decir, we can call it that way, José y María, Joseph and Mary, lo perdieron. they lost him. ¿Han leído esa historia? Have you read that story? Perdieron a Jesús. They lost Jesus. Y lo más interesante And the most interesting thing is es que agarraron camino de regreso a su ciudad. that they went back to their city, Y la Biblia and the dice Bible says que después de un día de caminar, after a day's worth of walking, se dieron cuenta que habían perdido a Jesús. they had realized they had lost Jesus. My God, yo no sé si alguien está aquí. Esto me dice que tú puedes ir en el camino This tells me you can be walking y sin darte cuenta perder al and maestro. without realizing you lost a teacher. Pero hoy lo vas a But recuperar. today you're going to recover Dije, him. hoy lo vas a I recuperar. said today you're going to recover him. Ahora, qué interesante How interesting que los papás de Jesús that the parents of Jesus lo perdieron. had lost him. Después de un día se dan cuenta, oye, Jesús, After a day they realized Jesus was gone. y lo empiezan a buscar por todos lados, And they started looking for him con los familiares. through their family relatives. Después de 3 días After 3 days, lo encuentran, ¿sabe dónde? they found him where? ¿Dónde? Where? En el templo. In the temple. ¿Dónde lo encuentran? Where did they find him? En el templo. In the temple. Y llegan por Jesús. They go for Jesus. Yo me imagino a José o a María. I imagine Joseph and Mary. Oye, ¿por dónde andabas? Where were you? ¿Por qué te perdiste? Why did you get lost? Y Jesús les dice unas palabras bien And interesantes. Jesus says some interesting words. Note que lo dijo a los 12 años. Notice that he said it at the age of 12. Lucas 2:49. Luke 2:49. Entonces él les dijo, And he said to them, ¿por qué me buscáis? why did you seek me? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Did you not know that I must be about my Father's business? Ahora usted tiene que recordar Now you must remember que that nadie en la historia no one in the story había dicho Dios es mi papá. said God is my Father. Pero aquí se levanta un niño But a child gets up diciendo me es necesario saying that it is necessary estar en los negocios de mi to be padre. in my Father's business. Entonces note que Jesús So notice that Jesus, desde los 12 años, at the age of 12, bíblicamente hablando, biblically speaking, empieza con esta verdad. he began with this truth. Dios es mi papá. God is my Father. Ahora,
Jesús sigue creciendo Jesus continues to grow, y llega a los 30 años, and he reaches the age of 30, la edad que empezó su ministerio. the age he started his ministry. Y a los 30 años At the age of 30, fue bautizado por Juan el Bautista. he was baptized by John the Baptist. Pero lo tremendo But the tremendous thing es is que cuando estaba siendo that bautizado, when he was being baptized, se oyó una voz en el cielo. he heard a voice from heaven. Mateo 3:17. Matthew Y 3:17. hubo una voz en los cielos que decía: And suddenly a voice from heaven came saying, este es mi hijo amado "This is my en beloved son, quien My God, yo no sé si in usted whom I vino am el día well de hoy. pleased. Este es mi hijo amado This is my beloved son, en quien tengo complacencia. in whom I am well pleased." Entonces, lo tremendo, hermano, The tremendous thing is es que Jesús desde los 12 años empieza a decir: Dios es mi papá. that Jesus from the age 12, he starts saying, "God is my father." Y a los 30 años, At the age of 30, el padre the father, lo confirma he confirms it. diciendo: este es mi hijo. He says, "This is my son." Y se levanta a predicar a la edad de los 30 años. He gets up to preach at the age of 30. Empieza su ministerio He starts his ministry. y empieza abiertamente And he openly starts a decir: Dios es mi padre. to say, "God is my father." Y eso lo puede encontrar en todo el Nuevo Testamento. You can find it throughout the whole New Testament. Los 4 evangelios hablan de esto. The 4 Gospels preach about this. Continuamente Jesús decía: Dios es mi padre. Jesus continuously said, "God is my father." Ahora, cuando los religiosos, Now, when the religious leaders, porque los religiosos tienen un problema con esta gran verdad. the religious people have a Cuando problem with los this truth. religiosos se dan cuenta When the religious people realize this, de lo que Jesús estaba diciendo, what Jesus was saying, se enojan. they get mad. Y mire lo que quieren hacer. Listen what they want to do. Juan 5:18. John 5:18. Por esto los judíos Therefore the Jews aún más procuraban matarle, saw all the more to kill him, porque no solo quebrantaba el día de reposo, because he not only broke the Sabbath, sino que también decía que Dios era su propio Padre but also said that God was his father, y haciéndole igual a Dios. making himself equal with God. Entonces, los religiosos, The religious leaders, cuando empiezan a escuchar when they start listening que Jesús decía: Dios es mi Padre, that Jesus would say, "God is my father," para ellos, for them, en su mente, in their mind, Jesús estaba blasfemando Jesus was blaspheming, y lo querían matar. and they wanted to kill him. Eso no ha cambiado mucho. Todavía en este tiempo, In today's time, la religión aborrece esta verdad religion hates this great truth de que Dios es nuestro Padre. that God is our father. Pero qué tremendo que entre más los religiosos se levantaban a perseguirlo, But how tremendous that the more the religious people got up and prosecuted him a tratar de matarlo, to try to kill him, Dios más declaraba que Dios era Jesús más declaraba que Dios era su Padre. Jesus will more declare that God was his father. En sí, hermano, In fact, church, cuando usted estudia la vida de oración de Jesús, when you study the prayer life of Jesus, Jesús varias veces Jesus many times usó la palabra Abba. used the word Abba. Yo no sé si alguien lee Biblia por acá. I don't know if someone's read the Bible. Ahora, ¿saben qué significa la palabra Abba? Do you know what the word Abba means? No significa el Dios It todopoderoso. doesn't mean the Almighty God. ¿Sabe qué Do you know what significa? it means? Papá Dad o papito. or daddy. En otras palabras, cuando Jesús oraba, In other words, when Jesus would pray, decía Abba he Padre, would say, "Abba, Father," Abba, 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 papito. Daddy. Yo me metí a estudiar esa frase I looked up this phrase. y se usaba, Abba se usaba Abba was used cuando el papá llegaba del trabajo when the father would come back from work y un niño chiquito and a small child salía a recibirlo would greet his father y lo abrazaba y le decía Abba, and would hug him and say, "Abba, Abba, Abba. Abba." Ahora, es la misma palabra que Jesús usó The same word that Jesus used para hablar de su padre. to speak to his father. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Entonces, nota, hermano, que la religión Notice that religion, siempre it always ha querido distanciarnos de Dios. wants to distance us from God. Quiere que veamos a Dios como un Dios lejano, They want us to see God as a distant como un God, Dios enojado, as a God that's angry, como un Dios que tienes que hacer un montón de cosas para agradarlo. as a God that you have to do a lot of things to Y si please no, him. te va a castigar. And if not, you're going to get in trouble. Eso es religión. That is religion. Pero el evangelio de Jesús no es religión. The gospel of Jesus is not Dije, el religion. evangelio de Jesús no es religión. I said the gospel of Jesus is not Jesús religion. enseñó Jesus taught que tenemos un Padre allá en el we have cielo. a Father in heaven. Alguien dígame amén, por favor. Someone say amen. Entonces yo me hacía esta I pregunta. asked myself this question. ¿A qué vino Jesús a la tierra? What did Jesus come to earth for? Número uno, Number one, a morir por nuestros to pecados. die for our sins. Porque literalmente Because literally,
Era imposible It was impossible que la humanidad se reconciliara con el Padre. for humanity to reconcile with the Father. Entonces Jesús vino, So Jesus came, murió por nosotros died for us, y ahora Él es el camino para llegar al and now Padre. He is the way to the Jesús Father. dijo, yo soy la verdad, Jesus el said, "I'm the-" camino y la vida, Jesus y said- nadie va al Padre si no es por mí. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes Entonces, to the Father if it's not through me. primeramente, Jesús vino Obviously, Jesus came para reconciliarnos con el Padre. to reconcile us with the Father. Pero número dos, But number two, para revelarnos al Padre Celestial. to reveal us the Father. Y lo que me gusta más de todo esto What I like more about this es que Jesús no solamente dijo mi Padre. is that Jesus didn't just say my Father. El Señor dijo vuestro Padre. He said our Father. Juan 20:17 dice, John 20:17. Jesús le dijo, Jesus said to her, no me toques, do not cling to me, porque aún no he subido a mi Padre. for I have not yet ascended to my Father. Mas ve a mis hermanos But go to my brethren y diles, and say to them, subo a mi Padre I am ascending to my Father y a vuestro Padre, and your Father, a mi Dios and to my God y a vuestro Dios. and your God. En otras palabras, In other words, Jesús compartió su Padre con nosotros. Jesus shared his Father with us. Ay, 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 alguien puede decir amén a Can esa someone verdad. say amen to that truth? ¿Cuántos saben que tienen un Padre en el tercer cielo? How many of you know that you have a Father in Dije, the third ¿cuántos heaven? saben que tienen un Padre en el tercer cielo? How many of you know that you have a Father in heaven? En sí, hermano, In fact, church, cuando sus discípulos when his disciples le dijeron, enséñanos a orar, asked him to show him how to pray, ¿qué les enseñó Jesús? what did Jesus taught them? La oración A prayer del Padre nuestro. of our Father. Ustedes orarán así. You will pray like this. Padre vuestro que estás en los cielos. Our Heavenly Father. Entonces, qué interesante How interesting que Jesús viene a revelarnos al Padre. that Jesus comes to reveal us the Father. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. Qué tremendo How tremendous. que hay gente en este tiempo. There are people today, Y aquí quiero que me escuche, por favor. I want you to pay close attention. Quiero que me escuche. I want you to pay attention. Hay gente en este tiempo There are people today que tiene años de cristiana. that have many years of being a Christian. Yo era uno de ellos. I was one of them. Yo siempre tenía en mi mente I always had in my mind que Dios me quería castigar. that Jesus wanted to punish me. A mí me enseñaron a hacer un montón de cosas para tratar de agradarlo. They taught me to do many things to please him. Y muchas de las cosas que aún en este tiempo en la mayoría de iglesias se hacen por los creyentes And many things that es con esa mentalidad. As that many of the things that people do today is with that mindset. Tengo que agradarlo, I have to please him. porque si no ya no me va a querer. If not, he won't like me anymore. Pero todos los que tienen hijos acá But many of you that have children, saben you know que usted quiere un hijo that you love your child simplemente porque es su hijo. simply because he is your child. My God, my God. Dije, usted quiere a sus hijos porque son sus hijos. You love your children because they are your children. Y hay hijos que salen tremendos, ¿sí o no? And there are tremendous children. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Tell the person next to you, they're speaking to you. Hay hijos que salen tremendos. There are tremendous children Le sacan canas verdes a los papás. that they make their fathers get older. Yo fui quick. uno de esos. I was one of them. Pero mi papá y mi mamá siempre me han querido. But my parents have always loved me. Es más, hay padres que tienen a sus hijos en la cárcel. There are parents that have their children in jail. Y no porque están en la cárcel los dejaron de querer. And not because they're in jail, they stop loving them. No, No, son hijos. they are children. Y usted ama a sus hijos. And you love your Y children. usted debe de entender You must understand que Dios le ama a usted. that God loves you Sobre todas las cosas. above everything. Usted es un hijo de Dios. You are a child of Y God. Dios te ama. And God loves you. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Look how much love the El Father has Padre given nos dio us. su amor. The Father gave us his El love. Padre nos amó. The Father loved us. Sobre todas las cosas, Above everything, el Padre te ama. the Father loves you. Por lo tanto, hermano, Therefore, church, quiero que cambie su I mentalidad. want you to change that mindset. No sea un cristiano que vive en temor constante. Don't be a Christian that lives in No continuous sea un fear. cristiano que vive tratando siempre de hacer cualquier cosita por agradar a Dios. Don't be a Christian that tries to do everything to please God, Pensando que si no lo hace, Dios se va a enojar con usted. thinking that if you don't do it, God will get mad with you. Dios es su Padre God is your Father, y Dios lo ama. and God loves you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora,
¿Cómo es esto que ahora somos hijos de Dios? How is it that we are God's children now? Bueno, somos hijos de Dios We are God's children porque Dios nos adoptó. because God adopted us. Dicen amén. You say amen? Juan 1:12 dice, John 1:12 says, mas a todos los que le recibieron, but as many as received him, hablando de Jesús, speaking about Jesus, aquí está el secreto here's the secret. para convertirte en un hijo de Dios. To become God's child. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Because not everyone is a child of God. Aquí dice quiénes son hijos de Dios. It tells us here who are God's children. Mas a todos los que le recibieron, But as many as received him, a los que creen en su nombre. to them he gave them the right to Estamos become, hablando de Jesús. we're speaking about Jesus. Les dio potestad He gave them the right de ser hechos hijos de to Dios. become children of God. Entonces, ¿cuál es la clave? What is the key? Porque tal vez haya alguien acá que diga, pastor, yo no sé si soy hijo de Maybe Dios. there's someone that thinks they're not God's child. Bueno, la clave The es key is que si tú has creído en Él, that if you believed in him has recibido a and you Jesús received como tu Jesus único y suficiente Salvador, as your only and sufficient déjame Savior, decirte let me tell you que tú no eres cualquier that you're persona. not just any person. Tú eres un hijo de You are Dios. a child of God. Alguien diga conmigo, soy hijo, diga. Someone say with me, I am his Dígalo, dígalo, child. soy hijo. I am his child. Y la verdad que creo que todos acá podemos decir, And the truth is that we can all say, bueno, es que yo no he sido muy bueno para ser hijo de Dios. I haven't been a good child. Ninguno de nosotros None of us. calificábamos. But none of us qualified. Por eso la religión no sirve. That's why religion doesn't work. Porque la religión te enseña que es por obras. Because religion teaches you that Es por lo que tú puedas It's hacer. by what you can do. Pero nadie califica para ser hijo de But Dios. none of us qualify to be God's La children. única forma que logramos calificar The only way we can qualify es por lo que Jesús hizo en la cruz del is Calvario. because of what Jesus did on the cross. Gracias a Jesús, Thanks to Jesus, ahora yo soy hijo de Dios. now My I am a God. child of God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? No es por lo que podamos hacer. It's not what we can do. There's nothing you can do. No hay nada que podamos hacer. Si no tienes a Jesús, no te puedes ser hijo. If you don't have Jesus, you can't be his child. Tú puedes ser la persona más buena de la tierra. You can be the nicest person on earth. Puedes agarrar tu dinero y ayudar a los hombres, a quien tú You can quieras. use your money and help all the people in need. Puedes ser muy respetuoso, You can be respectful. tratar muy bien a tu You esposa, can treat your spouse nice, cargarla y subirla al carro, carry her and put her in the car, ser el mejor marido. be the greatest husband, Pero aún no calificas para ser hijo de Dios. but you don't qualify to be God's La child. única forma que te puedes convertir en hijo The only way you can become a child es aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. accepting the sacrifice that Jesus did on the cross. ¿Cuántos dicen amén a How many eso? say amen to that? Mire lo que dice Gálatas 4:4. Listen what Galatians 4:4 says. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, When the fulfillment of the time had come, Dios God envió a su hijo, sent forth his son, nacido de mujer born of a woman, y nacido bajo la ley, born under the law, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, to redeem those who were under the law, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. that we might receive the adoption as sons. Cuando Jesús vino a esta tierra, When Jesus came to earth, Él pagó el precio, he paid the price, no solamente para not salvarnos, only to save us, para que el Padre nos adoptara But for the- como sus hijos but for the- legítimos. as the Father can adopt us as his legitimate children. Vamos, alguien va a tener que darle un aplauso al Señor. Someone has to give the Lord a round of applause. Y lo más tremendo The most tremendous thing es lo que el Padre hizo para que no se le olvide as to what the Father did for us, so we won't forget que usted es hijo. that you are a child. Porque Jesús vino, murió por nuestros pecados. Because Jesus came and died for our sins. Y gracias a Jesús, ahora usted y yo somos hijos adoptados de Dios. And thanks to Jesus, we are adopted children. Legalmente somos hijos. We're legally his children. Pero para que no se nos olvide, But so that we won't forget, ¿sabía usted did you know que el Señor envió a su Santo Espíritu that God sent his Holy Spirit y lo puso dentro de nosotros? and he placed it in us? Gálatas 4:6. Galatians 4:6. Y por cuanto sois hijos, And because you are sons, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, God el has sent, cual clama, Abba, Padre. God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
La misma oración que Jesús The hacía. same prayer Jesus did. Abba Padre. Abba, Father. Ahora usted y yo la podemos hacer. Now you and I can do it too. My God, ahora usted y yo Now you and I podemos decir, papito can say, mío, Daddy mine, papá te amo. I love you, Father. Dios es tu papá. God is your Father. My God, my God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Somos hijos. Dile al que esté a tu lado, dile, somos hijos. To the person next to you, we are children. Ahora, cuando usted es hijo, When you are a child, hay beneficios por ser hijo. there are benefits of being a child. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que somos hijos. Thanks to God that we are His children. Pero cuando usted es hijo, But when you are a child, usted tiene que entender, you must understand, número uno, number one, que usted tiene acceso directo. you have direct access. Yes. Acceso directo. Direct access. ¿Sabe? Cuando alguien va y lo visita, When someone goes to visit you, los que tienen negocio those that have a business, o un trabajador suyo, they go to one of y your para workers. entrar a su casa, él toca la puerta. To enter your house, they knock on your door. Y si usted como jefe lo quiere recibir, usted lo recibe. As a boss, if you want to receive him, you can. Y si no, no lo recibe. If not, you don't. Pero cuando llega un hijo But suyo, when your child comes, el hijo no toca la the puerta. child doesn't knock on the door. El hijo la abre. The child opens it. Y si no estás en la sala, If you're not in the living te room, busca en la cocina. he looks for you in the Y si kitchen. no estás en la If you're cocina, not in the kitchen, se va hasta la recámara. he'll go to the Pero bedroom. porque es hijo, What? Because he's a child, tiene acceso. he has direct Usted es access. hijo de Dios. You are God's Usted child. tiene acceso al Padre And you have direct en access to the cualquier Father. momento. My God, alguien dígame amén, por So favor. someone say amen. Usted tiene acceso a Dios. You have direct access to God. Por eso, hermano, nunca dudes. That's why never doubt, church. Dije, nunca I dudes. said never doubt. Dios está disponible para ti. God is available for you. Donde quiera que estés. Wherever you go, Dije, donde quiera que estés. wherever you go, Solamente cierras tus ojos. just close your Y eyes tienes acceso directo al and Padre. you have My direct God. access to the Father. Vamos, denle un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Hebreos 4:16. Hebrews 4:16. Acerquémonos pues Let us therefore confiadamente al trono de la gracia come boldly to the throne of grace, para alcanzar misericordia that we may obtain mercy y hallar gracia para el oportuno socorro. and find grace to help in time of need. Acerquémonos pues Let us come close, confiadamente. boldly. Ay, 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 no sé si decir esto, maestro, no sé si I don't know if I should say this. les ha tocado Has it happened to you que muchas veces fallamos that many times we make mistakes y pensamos que Dios nos está esperando con el látigo. and we think that God is waiting for us with a belt? Bueno, usted no, yo sé que usted es ángel, no falla, ¿verdad? You're an angel, you don't make mistakes. Vinieron los ángeles hoy. The angels came today. Bueno, pero le hablo a los que sí fallamos. I speak to those that make mistakes. Cometemos un error, We make a mistake. la regamos We fail. y como que nos da ese temor de acercarnos a Dios. And we have that fear to get close to God. Pensamos como que Dios está ahí esperándonos para decirnos algo, We think that God is waiting for us to punish us, castigarnos, to get us in trouble, darnos con el látigo, to hit us with the whip, mandarnos al to infierno. send us to hell. Pero he aprendido But I've learned que nuestro Padre that our Father es un Padre tan amoroso. is such a loving Father. Él es rico en misericordia. He is rich in mercy. Muchas veces le fallamos Many times we fail Him. y aunque le fallamos, And even though we fail Him, no debemos de tener ese temor. we shouldn't have that fear. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque somos hijos. Because we are His children. Usted tiene que ir confiadamente, como dijo el apóstol. You must go with Him trusting. Acérquese confiadamente al trono de la gracia, Get close to Him, trusting Him, sabiendo que su Padre está ahí. knowing that your Father is there. Dije, sabiendo que su Padre está ahí. I said, knowing that your Father is Y que si there. cometió un error, If you made a mistake, Él no está ahí para juzgarte. He's not there to judge you. Él está ahí para perdonarte. He's there to forgive you. ¿Quiere Biblia? Se lo pruebo. Do you want Bible? I will prove it. ¿Se Do acuerdan del hijo pródigo? you remember the prodigal son? El hijo pródigo se fue, The prodigal son left. se alejó del padre. He, Bye, bye. he said bye to the father. Y agarró la herencia. He grabbed his wealth, Se la inheritance, malgastó. and he spent it wrong. Y allá donde
estaba en el punto más bajo de su vida, He was in the lowest point of his life. se empezó a acordar del He Padre. remembered of the Y Father. esto nos pasa cuando caemos. And this happens to us when we fall. Esto nos pasa cuando pecamos. It happens to us when we sin. Nos acordamos de nuestro We Dios. remember our Father. Pero qué tremendo But how tremendous. que el hijo pródigo The prodigal son, quería regresar, he wanted to come back. pero algo en su interior But something inside of him como que le decía que iba a estar mal si regresaba. would tell him that it would be bad if he would go back. Como que le decía que su padre no lo iba a recibir bien. Like if his father wasn't going to receive him in a Pero good se way. arma de valor But he gets up and gets bold y va a la casa del and padre. he goes to the father. Y lo que me llama más de esa historia And what captures my attention es que el padre estaba fuera that the father was outside esperándolo. waiting for him. Y cuando el hijo And when venía, the son was coming, el padre no se hizo el orgulloso. the father wasn't the prideful one. Voy a esperar que venga y me pide I'm perdón. going to wait for him to ask for forgiveness. Voy a esperar que venga y se arrodille. I'm going to wait for him to get on his knees. No, el padre corrió a él. The father ran to him. El padre lo The abrazó. father hugged him. Entonces, de la misma forma The same que way tú quieres regresar a Dios, that you want to go back Dios to quiere God, que regreses con él. God wants you to come to Dios te him. está esperando. My God is waiting for you. Dije, Dios te está esperando. I said, God is Si te waiting for you. alejaste de Dios, If you strayed away from este God, es el momento de correr a papá. today is the moment to go back to ¿Sabe por qué? Dad. Porque usted es hijo. Because you are his child. Pero número dos, But number two, a alguien le va a ministrar. God is going to minister someone here. Número dos, Number two, cuando usted es hijo, when you are his child, usted tiene provisión you garantizada. have guaranteed provision. My God, solamente 3 recibieron la palabra. Only 3 Dije, received the usted word. tiene provisión You garantizada. have guaranteed provision. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque es hijo. Because you are his child. Yo meditaba en esto. I've meditated on this. Mi niña, Samali, My daughter, ella se va a dormir. she goes to bed. Ella no está preocupada de cómo se va a pagar la casa. She's not worried about the mortgage. Ella no está preocupada de si va a haber comida el día siguiente en She's la not, worried, mesa. she's not worried about the food being in the table the next day. Ella no se preocupa de nada de eso. She's not worried about that. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque es hija. Because she's a child. Dije, porque es hija. I said because she's a child. Cuando usted entra en esa posición de hijo, When you enter into that position of a child, que en sí la posición de hijo es la máxima posición en el reino de the Dios. child's position is the highest position in heaven. My God, dije, la posición de hijo es la máxima posición en el The reino. highest position in heaven is of a child. Cuando usted dice, yo soy hijo de Dios, When you say I am God's usted child, está en la posición más alta. you're in the highest position. Pero cuando usted entra en esa But posición when you enter into that position de ser hijo, of being a child, usted deja de preocuparse. you stop worrying. ¿Sabe por Do you qué? know why? Porque usted entiende una verdad, Because you understand a de great que truth. tiene un Padre en el cielo You have a God, a y Father in el Padre heaven. va a seguir supliendo todas sus And the necesidades. Father will continue to supply all your Por needs. eso descansa, That's why rest, duerme tranquilo. sleep comfortably. Si no hay, If there isn't, Dios se va a encargar de suplirlo. God will supply it. Vamos a darle un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Número 3, Number 3, cuando usted es hijo, when you are a child, usted tiene herencia. you have an inheritance. Dije, usted tiene herencia. You have an inheritance. Legalmente todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a usted. Legally, everything that belongs to God belongs to you. Yo no sé si alguien entiende eso. I don't know if you Dije, understand that. legalmente I said legally, todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a usted everything también. that belongs to God belongs to us. Y nuestro Dios no es un Dios And pobre. our God is not a poor Dije, God. mi papá no es pobre. My Father is not poor. Mi papá es el dueño del oro y la plata. My Father owns Mi silver and papá es gold. rico He is wealthy. y todo lo de él le And pertenece a sus everything of hijos. his belongs to his children. Esa es la herencia. That is an inheritance. Oiga, solo con alguien que me crea acá. As long as one person believes it. Papito, que uno me crea. Daddy, let one person believe me. Sí, porque la religión nos moldeó tanto. Religious molded us so much. ¿Y cómo va a ser eso? How is that going to be? Bueno, crea la palabra. Believe the word. Nuestro Dios es el dueño de todo. Our God owns everything. El problema The problem de esto the problem of this es que la religión is that religion nos quiso remover de esa posición de hijo wants us to remove us from a child y nos position quiso poner en la posición de siervos. and wanted to put us in a slave mindset. Por eso hay muchos que todavía tienen ese lenguaje. Dios te bendiga, siervo. That's why a lot of people have that mindset. God I'm bless you, sorry, servant. yo no soy siervo. Lo siento, I'm not a servant.
Yo soy hijo de Dios. I am God's child. Ay, 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 dije, yo soy hijo de I Dios. said, I am God's Yo tengo child. herencia. I have an Yo inheritance. tengo un padre. I have a father. Hay una gran There's diferencia a great difference entre el siervo of a servant y el hijo. and a child. El siervo no cobra herencia, The child does the pero servant el hijo de inheritance. Dios But God's child tiene una herencia, has an inheritance. no solamente natural, Not only naturally, una herencia but espiritual. in supernatural My God, inheritance. my God. Dile al que está a tu lado, dile, voy a caminar como hijo. Tell Dile. the person, I'm going to walk as a child. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? How many children are here today? Dije, ¿cuántos hijos de Dios I hay said, en how este many lugar? God's children are here today? Cuando usted es hijo, When you are God's child, usted tiene herencia. you have an inheritance. Y todo lo de Dios le pertenece a And usted. everything from God belongs to us. ¿Qué es de Dios? What is of God? La fe. Faith. Le voy a seguir porque ustedes no vinieron hoy. I'm going to continue because you're not here today. ¿Cómo quisiera que trajeran hambre? I wish you were hungry. Dije, ¿cómo quisiera que trajeran I said, hambre? I wish you were hungry. La fe es de Dios. Faith is of God. Y si es de Dios, es parte de la herencia de If Dios. it's God's, it's part of the Y inheritance si from usted es God. hijo, usted le toca la And if herencia. you're a child, that inheritance is yours. La unción es de Dios. The anointing is of God. Dije, la unción es de The Dios. anointing is of God. Pero si usted es hijo, But if you're his child, le toca parte de la herencia de that's Dios. part of your inheritance. Entonces la unción, diga, me Say with me, pertenece. that anointing is La fe mine. me pertenece. That anointing is mine. La sabiduría me The pertenece. wisdom is mine. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Why? Because I'm God's child. Alguien dice amén a And eso. someone say amen to that. Deja de meterte en la mente Stop putting in your mind que no eres nada. that you're nothing. Soy una cucaracha muerta, pastor. I'm a roach that's dead. No soy nada, no soy nada. I am nothing. Cuando usted dice no soy nada, When you say you're nothing, usted está insultando lo que Jesús hizo en la cruz del you're Calvario. insulting what Jesus did on the cross. Porque si no fuera nada, Él no hubiera muerto por If ti. you were nothing, he wouldn't have died for us. My God, alguien me está entendiendo. Is someone understanding? Somos hijos de We're Dios. God's children. Y número 4, aquí voy a cerrar. Number 4. Número 4. Number 4. No sé si alguien está listo para aceptar esta. I don't know if someone's ready to receive this. Cuando usted es hijo, When you're his child, usted también tiene you also have corrección. correction. Ah, ya no le gustó, ¿verdad? You don't like it, right? Iba muy bien la cosa, pastor. Pero cuando usted es But hijo, when you're a child, la Biblia dice que Dios a quien toma por hijo the Bible says that whoever God takes as his lo child corrige corrects him y lo azota. and disciplines him. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Todavía quieren ser hijos o no? You want to be his child? Yes or no? Porque veo que 2, 3 se le fueron las Two or three, the alabanzas. praises went away. ¿Dónde están los que se están parando ahorita, pues? We're the ones that were standing up. Soy hijo, no. I am a child. Pero Dios te va a corregir. But God's going to correct you. No, es que Dios es nuestro papá. God is our Father. La palabra es para alguien. This word is for someone. La traje desde Queen Creek para ti. I brought it from Queen Creek to you. Tú sabes, You know. pero te voy a decir algo. But I'm going to say this. Mi abuelita me decía, My grandmother would say, ya se están subiendo los músicos, ya es tiempo de cortarle ya. let me see. Cuando ustedes miren que los músicos se suben, ya dice, el pastor está hablando tonterías, ya vamos a When cortarle. you see the musicians going up, we're about to finish. Mi abuela My grandmother me decía, mijo, would tell me, son, tú tienes que entender una you cosa. must understand this. Le decía, ¿qué? I said, what? Que tú eres hijo de Dios. That you're God's child. Y me decía esto, no She se me would- olvida, hermano. She would say this and I would never forget. Me decía, el Señor He said, the Lord te tiene amarrado de un mecatito. has you tied from a string Y Él te da cuerda, dice. and he lets loose. Pero cuando Él ve, But when he sees, ¿se han visto esos señores que traen a sus niños amarrados? have you seen the parents that have their children tied? Mano, si no es perro, no le ponga eso. They're not, their children are dogs. Don't put se that on crea. them. A leash. Pero ya trae
De repente regresa. It's retractable. Pero así me decía mi abuela. My grandmother would say that. Y me decía, si tú te vas muy lejos, If you go too far, de repente all of a sudden, vas a sentir you're going to feel que Dios te pega un jaloncito. that God will pull you. Y ese jaloncito And that pull te va a doler, will hurt. pero te va a ayudar a que te regreses But it would help you to go back y te encuentres otra vez con and Dios. to find again with the Lord. Muchas veces Many times, somos cristianos, we are Christians. hemos aceptado a Cristo, We have accepted Christ, pero nos descarriamos. but we go back to the world. Y seamos sinceros, creo que el 99.9% de los que estamos aquí, algún tiempo nos hemos descarriado. Let's be sincere. Most of us have gone back. Pero si estás descarriado todavía, But if you're not walking correctly, te voy a decir esto, let me tell you this. no te vayas muy lejos. Do not go too far. Porque si te vas lejos, Because if you go too far, Dios te va God will a pegar el jaloncito. pull you back. Y cuando te pega el jaloncito, And when he pulls you back, te va a doler, it's going to hurt. pero te va a hacer regresar. But it will make you come back. Y aquí lo voy a dejar con esto. And I'll leave you with this. Hermano, Church, la tradición tradition nos enseñó de esta manera. taught us this way. Si somos hermanos, If we are brothers, ella es mi hermana she is my sister en Cristo, in Christ. pero el día que falla, But the day she makes a mistake, no queremos nada con ella. we don't want nothing with her. Esa es religión. That is religion. No, ni me tocas. Don't touch me. Ya no te hablo, I don't speak to you. ya no quiero nada contigo, I don't want nothing with you. porque eso es lo que la religión me enseñó. That's what religion taught me. Pero cuando usted entiende But when you understand que aunque falle, that even though she makes a mistake, sigue siendo tu hermana, she continues being your sister. donde quiera que vaya Wherever she goes, y donde quiera que te la topes, and wherever you see her, my God, Dios te va a usar God will use you para darle una palabra to share a word y decirle regresa a and casa. tell her, come back home. ¿Sabe que Dios eso hace? God does that. A todos acá nos trajo de vuelta. To all of us, he brought us back. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera tomado la misma actitud que muchos religiosos? What would have happened if God took the same mindset as many religious Ya people? nos hubiéramos perdido. We would have been lost. Pero a pesar de que le fallamos, Even though we make mistakes, somos infieles we are unfaithful to him de todo. of all kinds of things. Pero Dios siempre God always nos tiene amarrados has us tied de ese mecatito. of that string. Alguien dice amén. Does someone say amen? No quiero que seamos una iglesia de esas. I don't want us to be that type of church. And I don't care No me importa en qué pecado haya caído. in what sin you've fallen. Sabe, yo tengo hermanos, hermanas, I have weeks, hablando naturalmente. naturally speaking. Yo estoy seguro que si mi hermano o mi hermano comete un error, I'm sure that if my brother or sister makes a o yo mistake, cometo un error, or I make a mistake, siempre me van a amar, they're always going to love me porque son mis hermanos. because they are my brothers. Y en la iglesia tenemos que ser así, hermano. And in the church, we must be the same way. Queda prohibido It is prohibited que alguien cayó en un pecado that if someone fell in sin y usted se levante a pisotearlo, and you get up and step on them a correrlo, or to kick them out of alejarlo. church, Usted tiene que tener cuidado, you must be very careful porque aunque falló sigue siendo hijo de because Dios. even if they fail, they're still God's Y child. aunque cometió un error, Even though they made a mistake, sigue siendo hijo de they Dios. continue being God's Y lo child. más tremendo, The most tremendous thing is, dije lo más I tremendo, said the most tremendous thing es is que en vez en la iglesia le that- cierra las puertas a la gente, pero Dios no se las ha the cerrado. church will close the doors, but God Hoy doesn't. Dios tiene los brazos abiertos Today, God has His arms para que open regreses a so Él. you can come back to Him. Eso es reino. That is the kingdom. Alguien dice amén. Can someone say amen?